Sí, muy buenas amigos de la vida. Seguimos con este ciclo del desarrollo mental. Hoy vamos a tratar el tema de la angustia. Es muy necesario que todos estos conceptos los vayamos conociendo, aprendiendo y sabiendo cómo manejarlos en relación a la comprensión del mundo del psicoanálisis. Dice así: la condición biológica de desvalimiento de la criatura humana conduce necesariamente a estados de intensa y dolorosa tensión. Los estados en que el organismo es inundado de cantidades de excitación que están más allá de su capacidad de control se llaman estados traumáticos. El dolor de los inevitables estados traumáticos más tempranos, aún indiferenciados, y que por ello no son todavía idénticos a los afectos ulteriores definidos, constituye la raíz común de diferentes afectos, entre los cuales está también desde luego la angustia. Las sensaciones de esta angustia primaria pueden considerarse en parte como la forma en que es sentida la tensión y en parte como la percepción de descargas vegetativas involuntarias de emergencia. Bien, Freud sugirió que el acto de nacer podría considerarse como una experiencia en que queda establecido el síndrome de esta angustia primaria. Subrayo: Freud sugirió que el acto de nacer podría considerarse como una experiencia en que queda establecido el síndrome de esta angustia primaria. Había encontrado que los síndromes aparentemente sin sentido de los ataques histéricos se hallan históricamente determinados, es decir, que habían obedecido a un propósito en cierta situación pasada, y su hipótesis se basaba en la idea de que los afectos normales podrían tener de una manera análoga un origen histórico. De ningún modo puede considerarse desde luego que esta angustia primaria es creada activamente por el yo. Es creada por estímulos externos e internos, aún no controlados, y en la medida en que es experimentada como una sensación dolorosa, consciente, es sentida pasivamente como que algo que le ocurre al yo y que se debe soportar. Más tarde se producen experiencias comparables a la angustia primaria en personas a quienes toca soportar acontecimientos traumáticos. Los ataques irrefrenables de abrumadora angustia, sentida como algo terrible que inunda una personalidad imponente, constituyen un síntoma típico de las neurosis traumáticas. Un tipo análogo de angustia es el que se siente cuando la excitación sexual y quizás también agresiva se ve impedida de seguir su curso normal. Esto es un detalle bien interesante que todos aquellos que están verdaderamente interesados deben de ir subrayando todo esto. Bien, es decir, los ataques irrefrenables de abrumadora angustia, sentida como algo terrible que inunda una personalidad imponente, constituyen un síntoma típico de las neurosis traumáticas. Un tipo análogo de angustia es el que se siente cuando la excitación sexual y agresiva se ve impedida de seguir su curso normal. He repetido porque creo que es necesario incorporar este concepto. Resulta probable, en consecuencia, que la angustia traumática o pánico sea dinámicamente la misma cosa que la angustia primaria. La forma en que es sentida pasiva y automáticamente una insuficiencia de control, un estado de hallarse anegado
de la excitación. Recuérdense todo lo que hemos hablado de en el bebé, la excitación y la relajación, ese mecanismo. Cuando el niño va aprendiendo a controlar su motilidad, de lo cual hablamos anteriormente en el número 2, las simples reacciones de descarga van siendo gradualmente reemplazadas por actos dotados de un propósito. El niño puede prolongar ahora el tiempo que media entre el estímulo y la reacción y demostrar cierta capacidad de tolerancia a la tensión. La capacidad característica de ir probando, pongamos entre comillas, ir probando, que de esta manera adquiere, modifica la relación entre el yo y sus afectos. Originariamente, los afectos son síndromes arcaicos de descarga, que en ciertas condiciones de excitación reemplazan a los actos voluntarios. Ahora, el yo en crecimiento aprende a amansar los efectos y utilizarlos para sus propios propósitos de previsión. Esto es válido también para la angustia. Con la imaginación anticipatoria y el planeamiento de los actos adecuados subsiguientes que de ello resulta, aparece por primera vez la idea de peligro. Repito, con la imaginación anticipatoria y el planeamiento de los actos adecuados subsiguientes que de ello resulta, aparece por primera vez la idea de peligro. El yo que juzga declara que una situación que aún no es traumática puede transformarse en tal. Este juicio evidentemente pone en juego situaciones que son similares a las creadas por la situación traumática misma, pero mucho menos intensa. También esto es sentido por el yo en forma de angustia. Pero cuán diferente es este miedo comparado con pánico original. En lugar de un abrumador ataque de angustia, lo que se siente es un miedo más o menos moderado que es utilizado como una señal o como una medida de protección. Esta angustia es una anticipación de lo que podría suceder. Los componentes voluntarios de la angustia frente al peligro deben ser acreditados al yo que juzga. Los componentes involuntarios, tales como la posibilidad de una parálisis, se deben al hecho de que el yo no produce la angustia, sino que únicamente hace uso de ella, no tiene mejor recurso a su disposición. En los próximos nos encontraremos a menudo con una complicación que se produce en la angustia neurótica. Algunas veces la expectación de un peligro, en vez de precipitar un temor voluntario que pudiera utilizarse para evitar el estado traumático, precipita precisamente un estado traumático. El juicio del yo, que se expresa como peligro a la vista, es seguido de un pánico arrollador. El yo ha provocado algo que no puede controlar. El intento de amansar la ansiedad ha fracasado y el salvaje pánico primitivo reaparece y arrolla el yo. Esto sucede cuando el organismo entero se halla en ese estado de tensión que podría describirse como una predisposición latente a la producción del pánico. El juicio del yo sobre la existencia de un peligro tiene en este caso el efecto de un fósforo sobre un barril de pólvora. La intención de encender el fósforo como señal de peligro fracasa porque libera una ingente potencia, incomparablemente mayor que el limitado poder de la fuerza que ha tratado de usar el fósforo. El contenido de las ideas que tiene sobre la angustia el yo primitivo está determinado, en parte directamente, por su naturaleza biológica y en parte indirectamente
por la forma animista de pensar del yo que le hace creer que todo lo que rodea al sujeto tiene fines instintivos iguales a los suyos, unidos a un poder mucho mayor. En estos malentendidos de índole animista tiene parte el principio del talión. Recuerden la ley del talión, según el cual toda mala acción puede ser anulada o debe ser castigada mediante una acción similar infligida al autor de la primera. Al parecer, la angustia más básica es la que se vincula a la incapacidad fisiológica de parte del bebé de satisfacer por sí mismo sus impulsos. El primer temor es el temor aún no verbalizado de tener que experimentar estados traumáticos futuros. La idea de que los impulsos instintivos propios podrían ser peligrosos, que es la base última de toda psiconeurosis, tiene su raíz en este temor. Esto no quiere decir que el yo sea hostil a los impulsos instintivos desde el comienzo, ni que sienta constantemente el temor de verse colmado de pulsiones internas demasiado intensas. Dado que el yo aprende a controlar y a satisfacer activamente sus impulsos, no se advierte qué necesidad podría tener de crear una angustia de esta índole. Y los adultos normales, en efecto, no temen a sus impulsos. Algunos neuróticos, en quienes se ve persistir el temor a la propia excitación, por lo menos más allá de cierto grado de intensidad de la excitación, no sienten tal temor a causa de una angustia por la intensidad de la propia excitación de carácter primario, sino porque otros tipos de angustia les han inducido a bloquear el curso natural de sus propias excitaciones, convirtiendo así el placer secundariamente en un intenso displacer. Esto conduce, tarde o temprano, al temor de que en su debido momento no aparezcan los medios externos de satisfacción. Es el temor a la pérdida de amor. Mejor dicho, el temor a la pérdida de la ayuda y la protección. Este temor es más intenso que si se tratara solamente de un juicio racional acerca de un peligro real, porque la autoestima primitiva se regula por medio de los suministros externos, de modo que una pérdida de ayuda y protección significa también una pérdida de autoestima. Vayamos, asimilando toda la dinámica de estos procesos. Un yo que se siente amado se siente fuerte. Un yo que se ve abandonado es débil y está expuesto al peligro. Un yo que se sabe amado teme la posibilidad de verse objeto de un abandono. La manera animista de pensar y sentir complica el asunto. Cuando un niño fantasea con devorar a los que lo rodean y a continuación sufre un rechazo, fantasea con la idea de que los padres podrían comerlo. Quizás para la gran mayoría de los que me están escuchando, estas son realmente realidades poco conocidas. Es así como se originan las angustias fantásticas de destrucción física. El representante más importante de este grupo, amigos míos, amigos de la vida, es la angustia de castración, que eventualmente puede convertirse en el motivo capital de la actividad defensiva del yo. La forma en que el yo normal aprende a superar sus angustias primitivas y aún indómitas es muy característica. Cada vez que el organismo se ve inundado de una cantidad muy grande de excitación, intenta liberarse de ella mediante repeticiones activas subsiguientes
de la situación que produjo la excitación. Esto ocurre en los primeros juegos de los niños pequeños, así como también en sus sueños. Entre el originario anegamiento por la excitación y estas repeticiones hay una diferencia fundamental. En la experiencia originaria, el organismo es pasivo. En las repeticiones, el organismo es activo y determina el momento y el grado de la excitación. Al comienzo, las experiencias pasivas que provocaron angustia son reproducidas activamente por el niño en sus juegos a objeto de encontrar o lograr un control diferido. Más tarde el niño en sus juegos no solo teatraliza las experiencias del pasado cargadas de excitación, sino que anticipa lo que espera que suceda en el futuro. El uso del temor como señal no es más que un ejemplo del uso intencional de esa anticipación. Cuando el niño descubre que ahora es capaz de superar sin miedo una situación que naturalmente le hubiera abrumado de angustia, experimenta cierta especie de placer. El carácter de este placer es: ya no necesito sentir angustia. Esto hace que de simple tentativa de descarga, el juego del niño venga a convertirse, mediante el ejercicio reiterado en control del mundo externo, el placer funcional es un placer por cuanto el ejercicio de una función es posible sin angustia y no por la gratificación de un tipo específico de instinto. Es el mismo placer que los niños hallan en las innumerables repeticiones de un mismo juego y de una misma historia que ha de serles relatada exactamente en los mismos términos. Desde el punto de vista económico, este placer puede explicarse de la siguiente manera. Un determinado gasto de energía queda asociado a la angustia o a una temerosa expectación experimentada por una persona que no está segura de poder controlar una excitación esperada. La cesación brusca de este gasto de energía trae consigo una aliviadora descarga, que es sentida por el yo victorioso como un triunfo y gozada como placer funcional. Habitualmente, el placer originado de este modo se condensa con un placer erógeno, que se ha hecho nuevamente posible gracias a la superación de la angustia. Cuando un niño es arrojado al aire por un adulto y luego cogido, siente indudablemente, por un lado, un placer originado en las sensaciones del equilibrio y cutáneas, y por otro lado, un placer debido a la superación del miedo de caer. Si tiene la seguridad de que no se le dejará caer, puede sentir placer en pensar que se le podría haber dejado caer. Puede temblar un poco, pero luego se da cuenta de que este temor fue innecesario. Para que este placer sea posible, deben llenarse ciertas condiciones de reaseguramiento. El niño debe tener confianza en el adulto que juega con él, y la altura no debe ser muy grande. De esta manera se realiza con el tiempo el aprendizaje por la práctica. Cuando la experiencia se repite un suficiente número de veces como para demostrar que el temor era infundado, el niño adquiere más coraje. Esto me recuerda en uno de los programas iniciales, cuando yo hablaba sobre el conductismo y hablaba sobre los miedos de volar, que había quien te llevaba 62 veces al avión hasta que en la 63 ya tú querías ser un piloto.
pero que eso no lograba que tu problema desapareciera, porque aparecía de pronto la necesidad de usar un bastón. Tengamos esto en mente. Tanto la angustia como el placer funcional desaparecen cuando el yo se siente seguro de sí mismo y ya no mantiene a la espera de los hechos una actitud de ansiosa expectativa. El adulto ya no siente un placer especial cuando acomete ciertas actividades que le son desde hace tiempo familiares y automáticas y que le habían llenado de orgullo en su infancia al realizarlas por primera vez. En los neuróticos, que es nuestro tema siempre central. En los neuróticos, sin embargo, los temores infantiles pueden verse perpetuados por una defensa patógena. Las angustias siguen actuando, ocupadas en su mayor parte en bloquear enteramente las actividades peligrosas. Algunas veces, sin embargo, son repetidas también las formas de lucha contra la ansiedad y el yo puede experimentar el placer funcional de superar el temor mediante repeticiones de la actividad temida. Hasta hoy, amigos de la vida, la lectura o el análisis número 3 de el desarrollo de la mente. Hoy con la angustia. Seguiremos próximamente con el pensamiento y el desarrollo del sentido de la realidad, que es bien interesante, y así vamos a poder ir terminando con uno de los capítulos bien interesantes que nos va a ir preparando para futuros conocimientos psicoanalíticos. Sigamos adelante. Recuerden que les he repetido que cualquier, pudiéramos decir, concepto o palabras que les resulten difícil de comprender, pues ahí están los comentarios, que como amigos de la vida estamos para servirnos uno al otro. Muy buenas noches, amigos de la vida.